¿Sabías que hay miles de jubilados que reciben todos los meses pagos soñados de hasta $4.873 al mes en este año 2024? ¿Quieres saber cómo obtenerlo? Pues hoy vamos a hablarte sobre cómo puedes ser uno de ellos. Cada mes millones de jubilados en los Estados Unidos reciben pagos entre $1.900 y $4.873. Para esto puede ir dependiendo tanto de tu historial laboral, de tus contribuciones al seguro social y hasta de tu edad plena de jubilación. Pues hoy vamos a explicarte cómo es que puedes hacer para maximizar tus beneficios y olvidarte de estar recibiendo estos pagos mínimos mes tras mes. Además, también estaremos mencionando algunos estados que están enviando pagos mensuales de un nuevo estímulo económico. Algunos dan desde $500 y otros mucho más. Si quieres saber si tu estado es uno de ellos y cómo puedes calificar, te invitamos a que sigas viendo. En cuanto a estos cheques, pueden variar según cada estado, pues algunos ofrecen programas especiales para poder ayudar a sus residentes con estos pagos mensuales. Si la información que verás aquí te parece útil, te invitamos a que le des un like, te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguna actualización. Recuerda también dejarnos tus comentarios, tus dudas o preguntas. Estamos aquí para ayudarte. Como les dijimos, cada mes millones de jubilados reciben prestaciones de jubilación, los cuales pueden ir desde los $1.900 hasta los $4.873 todos los meses. Hasta ahora, algunos trabajadores jubilados que tienen derecho al pago máximo han recibido un importe total anual de hasta $29.238, lo cual es considerablemente más alto en comparación con otros que reciben hasta $11.400, que supuestamente es lo que ganan los adultos mayores en promedio. Si tú estás deseando en este año 2024 solicitar prestaciones de jubilación, o si es que ya lo estás recibiendo, es posible que quieras obtener más información sobre cómo poder obtener este pago máximo. Se espera que los adultos mayores que reciben estos grandes pagos reciban pues todos los años mayores pagos. Todo esto debido al COLA, el cual pues, como bien sabemos, cada año intenta impulsar nuestros cheques para ponernos en parejo con la inflación. Sin embargo, pues obtener este pago tan grande de la Administración del Seguro Social no es fácil. Relativamente pocos adultos mayores son los que pueden recibir estos cheques, al menos por una cantidad cercana a esta. Pues bueno, esto es lo que tendrías que hacer para convertirte en uno de ellos. 3 cosas que debes saber sobre el sistema de seguridad social en los Estados Unidos. El primer punto importante son los ingresos imponibles. Luego de ajustar tus ganancias profesionales según la inflación, los beneficios del seguro social se calculan como un porcentaje dentro de tu ingreso promedio durante los últimos 35 años de mayores ganancias. Luego tenemos los impuestos del seguro social. Y es que hasta que tú alcances el límite de la base salarial, todos tus ingresos van a estar sujetos a impuestos, y exactamente al impuesto de la seguridad social. Y es que se trata de un límite anual, el cual se determina teniendo en cuenta la inflación. Cualquier persona que gane más que el límite de la base salarial no tendrá que pagar impuestos sobre estos ingresos adicionales. Es más, ni se tendrán en cuenta para determinar tus beneficios. Y luego tenemos los ingresos máximos imponibles, y es que quienes hayan ganado al menos el límite de la base salarial durante estos 35 años completos, él tendrá derecho a este pago mensual máximo. Esto significa que por cada año que se tenga en cuenta para el cálculo de sus beneficios, han ganado el salario más alto sobre el cual se calcularán sus beneficios. Teniendo en cuenta estas 3 cosas, ¿cómo pueden los jubilados ser elegibles para recibir el pago máximo del seguro social?
todos los trabajadores jubilados que deseen ser elegibles para recibir el pago máximo tienen que considerar estos factores. Puede también aquí entrar los factores como tu edad de jubilación completa, aparte de tu historia laboral y las contribuciones a la seguridad social que son realizadas al sistema a lo largo de tu vida profesional. Para entender cómo obtener el pago mensual, debes saber que tu beneficio estándar es el monto que recibes cuando alcanzas la edad de jubilación completa. Esa es la edad establecida por ley, a partir de la cual ya no serás penalizado por solicitar tus beneficios del Seguro Social, ni demasiado pronto, ni recompensado demasiado tarde. Recuerda que no recibirá el máximo beneficio posible si aprovecha al máximo su beneficio estándar y, por ejemplo, lo solicita a los 62 años, ya que si hace eso, estaría tomando este beneficio estándar y automáticamente usted estaría considerando un recorte de hasta el 30%. Ahora bien, si deseas recibir el mayor beneficio, tampoco debe solicitarlo en la plena edad de jubilación. Recordemos que estas son normalmente los 67 años. Y es que si deseas recibir este mayor beneficio, utilizar los créditos de jubilación diferida para aumentar su beneficio normal es lo que usted debe de hacer. Deberá esperar hasta los 70 años. Por lo tanto, habrá que tener que esperar hasta los 70 años para recibir su primer cheque mensual. Y de este modo, pues, recibir estos pagos de hasta $4,800. Lamentablemente, yo sé que muchas personas no pueden alcanzar estos objetivos, pero aún así pueden aumentar su beneficio estándar del Seguro Social trabajando lo que más puedan durante al menos 35 años y posponiendo los beneficios de jubilación durante el mayor tiempo posible. Y es que hacer estas cosas son las que valen la pena, porque esto garantiza que tus ingresos del Seguro Social te brinden la mayor cantidad de dinero posible, para de este modo ayudarte a vivir una jubilación cómoda. En el caso de que tú actualmente ya recibas tus beneficios de jubilación, ¿qué es lo que puedes hacer? Si aún no has cumplido los 67 años, una vez que tú lo cumplas, te recomiendo que suspendas tus beneficios y esos 3 años posteriores los utilices para obtener créditos diferidos. Pues una vez que llegues a los 70 años, que hayan pasado esos 3 años, tú podrás volver a solicitar tus beneficios, o por así decirlo, reanudarlo, y de este modo obtendrás un aumento a lo cual tú recibías anteriormente. Pues muy bien, señores, ahora pasamos a hablar sobre qué estados envían pagos mensuales por una buena cantidad de dinero. Pues en este mes de julio, muchos residentes en los Estados Unidos tienen la oportunidad de recibir nuevos cheques, por así decirlo, un estímulo económico estatal, con pagos mensuales que pueden ascender hasta los $500, dirigido para los hogares que cumplan con requisitos específicos a nivel estatal. Y es que a raíz de la pandemia, la cual desencadenó una grave crisis financiera, muchas familias de bajos ingresos se enfrentaron a una inflación creciente y a un acceso limitado al servicio médico. Los pagos de impacto económico que nos ofreció el gobierno federal tenían como objetivo ayudar a millones de estadounidenses en su recuperación económica. Pero a pesar de estos esfuerzos, el alivio brindado fue insuficiente para muchas familias. Entonces, para poder atender esta situación, los gobiernos locales y los estatales han intervenido para ofrecer un apoyo a largo plazo, en lugar de dar pagos únicos. Estos pagos de estímulo permanentes tienen como objetivo ayudar a los hogares de bajos ingresos a gestionar los costos de atención médica y hacer frente a la inflación. El financiamiento por estos pagos proviene de fuentes como lo son el superávit presupuestario o las declaraciones de impuestos anteriores e ingresos. Pues perfecto, ¿qué estados son los que estarán enviando pagos mensuales con valores variables desde los $500? El primer estado que traemos es California, el cual ha puesto en marcha varias iniciativas para apoyar a las familias de bajos ingresos. Un ejemplo es el programa Long Beach, que proporciona $500 al mes a varias familias de bajos ingresos que tienen niños. Esto está funcionando desde las primaveras de este año 2024 hasta el año 2025. De manera similar tenemos el programa Elevate Mountain,
que ofrece $500 mensuales a más hogares de bajos ingresos, con pagos desde diciembre hasta diciembre de 2025. Este programa actualmente está en curso. En este año 2024 estarán nuevamente abriendo sus solicitudes. Mientras tanto, el programa Pathway to Income Equity del condado de Sonoma está distribuyendo $500 al mes a aproximadamente 300 hogares de bajos ingresos. Esto funcionará hasta enero del año 2025. Luego tenemos en Flint el programa Earth Kids, que ofrece un pago único de $1,500, seguido de $500 mensuales a aproximadamente 1,200 madres nuevas y futuras hasta la primavera del año 2025. Luego tenemos en Tacoma, en el estado de Washington, el cual también presentó el programa Growing Resilience, que ofrece hasta $500 al mes a hogares de bajos ingresos. Los pagos de este programa continuarán hasta junio del 2025, ofreciendo un apoyo sostenido a la comunidad. Luego tenemos en Nuevo México el programa Learn Archive de Santa Fe, que ofrece $400 a $500 mensuales a padres jóvenes de bajos ingresos que estén inscritos en cursos en Santa Fe. Este programa será desarrollado hasta la primavera del 2025. Luego tenemos el proyecto Puente de New York, que apoya a las madres de bajos ingresos con pagos mensuales de hasta $1,000. Esta iniciativa comenzó en junio del año 2021 y aún continúa en marcha, brindando ayuda financiera constante a quienes más lo necesitan. Y por último tenemos a Michigan, el cual también ha implementado programas para ayudar a sus residentes. Se trata de la iniciativa de ingresos garantizados en Ann Arbor, que entregará $500 mensuales, más que todo dirigido para los empresarios de bajos ingresos. Esto está funcionando desde enero de este año 2024 hasta diciembre del año 2025.